Bueno, muy bien. En este video vamos a compartir algunos aspectos importantes de los estimadores de máximo verosimilitud, tales como la consistencia, la eficiencia y la convergencia a la normal. Estas son propiedades importantes porque cuando uno quiere hacer inferencia sobre los estimadores máximo verosímiles, likelihood estimators, LE, por sus siglas en inglés, Likelihood Estimators, uno lo que quiere es encontrar una distribución para poder hacer una distribución, un intervalo de confianza o incluso una prueba de hipótesis. Por tal motivo, estas convergencias asintóticas son muy buenas. Sabemos que asintótico se refiere a que el n debe ser muy grande. Estos resultados se van cuando n es grande. ¿Listo? Hay muchos criterios y muchas discusiones actuales en la estadística y no tan actuales en la estadística sobre qué es asintótico, qué es n grande. Entonces, bueno, vamos a ver los resultados teóricos y pues yo creería que esa discusión de qué es n grande seguirá existiendo durante mucho tiempo porque uno tiene una muestra finita y con esa muestra finita quiere hacer inferencia sobre una población. Por tal motivo, pues uno requiere un tamaño de muestra y ese tamaño de muestra pues ha sido muy discutido. Pero bien, vamos a ver las propiedades asintóticas de los estimadores de máximo verosimilitud. Empecemos con la consistencia. Entonces, la consistencia, recordemos que un estimador teta que depende de un tamaño de muestra sub n es consistente para teta si y solo si teta sub n converge en probabilidad a teta. Recordemos esa definición, ¿vale? Esa es la consistencia. La consistencia es que teta sub n converge en probabilidad a teta. Hay una convergencia un poco más rigurosa que es en L2, en media cuadrática. Pero recordemos que esta es un poco más débil y esta es la que más se usa. Recordemos sí que si una sucesión de variables aleatorias convergen en L2 o en R media, también convergen en probabilidad. Entonces, esta agrupa esa otra definición de consistencia en media cuadrática. Bien, vamos a ver que cuando nosotros hablamos de teta máximo verosímil, es igual al argumento máximo, ¿sí? Al argumento máximo de la función de verosimilitud de teta dado pues los valores x sub 1 hasta x sub n. Muchas veces no se trabaja necesariamente con la función de verosimilitud, sino con la función de log verosimilitud y es equivalente. ¿Por qué? Porque son funciones crecientes, ¿no? Entonces, es el argumento máximo. Recordemos que este argumento máximo es sobre los tetas pertenecientes al espacio parametral, de la productoria desde i igual 1 hasta n de la función de distribución f de la variable aleatoria x sub i evaluado en x sub i dado teta. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que una muestra aleatoria tiene sus variables aleatorias independientes. Por ese motivo, la convergencia. Por ese motivo, la productoria. Bien. Bueno, entonces vamos así. Voy a eliminar un momento unas cosas, ya seguimos la grabación. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya solucioné un problema. Ahora sí sigamos. Entonces,
Teniendo esto, nosotros también podemos sacarle el logaritmo y se va a mantener. Por lo tanto, podemos sacarle el argumento máximo sobre teta perteneciente al espacio de el producto. El logaritmo del producto, recordemos que es la sumatoria de los logaritmos de f de x sub i dado teta. Bien, es eso. Entonces, recordemos que el teta estimado es el que me maximiza esos logaritmos. Ahora vamos a tomar una constante. Y esa constante, pues, digamos, no hay problema si yo le coloco un 1 sobre n a esto. ¿Por qué? Porque como nosotros nos interesa el argumento máximo, si yo maximizo una función, maximizar alfa veces la función desde que esa constante sea positiva, pues va a ser el mismo argumento. ¿Sí? Por ese motivo, porque a mí no me interesa el valor de la log, pero si me interesa el argumento que me maximiza esa expresión. Por lo tanto, yo puedo hacer esto, colocarle 1 sobre n. Ahora, si yo le coloco un número negativo, entonces yo ahora sí invierto el asunto y yo quiero el argumento que me minimice ahora el número negativo. Pero ese número negativo, ¿cómo lo voy a colocar? Como tengo el logaritmo, puedo colocar a la menos 1 de lo que está allá. Entonces, logaritmo de 1 sobre f de x sub i dado teta. Ya les digo para qué hacemos todo eso. Ahora, en este punto, nosotros podemos sumarle o restarle un argumento máximo, un argumento mínimo, y tampoco nos va a afectar. Esa suma se convierte en producto y nosotros podemos. Si nosotros vamos a denotar el verdadero parámetro, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos definir lo siguiente. Nosotros podemos multiplicar acá en este 1 el f de x sub i, pero dado el teta real. Ese teta real le vamos a colocar una estrellita. Y vamos a tener esa definición. ¿Qué sucede? Resulta que hay una definición que nos dice que cuando nosotros tenemos un estadístico que nosotros llamamos m sub n, y ese m sub n, que es este argumento mínimo, es igual a 1 sobre n, sumatoria desde igual 1 hasta n, de los logaritmos de los f de x sub i dado teta sobre f de x sub i dado teta estrella, tenemos ese señor. Ese señor, nosotros bajo este señor, nosotros tenemos lo siguiente. M sub n de teta menos m de teta, la diferencia entre estos dos converge en probabilidad cero, siempre y cuando yo esté hablando de el máximo valor de los teta en teta. ¿Sí? Sin embargo, yo tenga esa referencia, el máximo. Entonces, por cada n voy a coger el supremo. Por cada n cojo el supremo. Por cada n cojo el supremo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto quiere decir, esto lo que quiere decir es que para todo epsilon, recordando la distribución, la definición de convergencia en probabilidad, ¿cierto? Para todo epsilon mayor que 0, ¿cierto? El supremo de los teta, tales que la distancia entre teta menos teta estrella, esto sea mayor o igual que epsilon de m teta, esta señora es menor que m de teta estrella. ¿Sí? Si nosotros vemos, acá en este caso nosotros tenemos la equivalencia
a la verosimilitud, ¿cierto? Y m es una función monótona, porque lo que hace es con los logaritmos mantenerlos si ustedes vieron todas las transformaciones que hicimos fueron funciones monótonas. Por ese motivo, nosotros concluimos, esto concluye que el que maximiza esto, ya sabemos que es el estimador de máximo verosimilitud. Y si vamos teniendo epsilon, 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 pues resulta que el teta sub n, que me maximiza el m, que es equivalente a la verosimilitud, nosotros tenemos que también va a converger a teta. Y eso, a teta, el verdadero valor. Y eso es lo que se define que teta sub n es asintóticamente consistente. Es decir, teta sub n, que es el estimador máximo verosímil, es consistente para teta. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a prepararnos para la siguiente demostración. Bien, entonces la segunda parte nos pide evaluar el sesgamiento sobre estos estimadores. Y sesgamiento asintótico, ¿no? Recordar eso, porque recordemos que un estimador insesgado es simplemente que la esperanza de teta sub n pues sea igual a teta, pero en este caso no tenemos eso. Lo que tenemos es que el límite, tenemos que demostrar que el límite cuando tiene infinito de la esperanza de teta sub n es igual a teta. Y ahorita vamos igual a ver un ejemplo de ilustración para verificar esa propiedad. Por ahora vamos a hacer la demostración. La demostración es muy sencilla. Entonces, miren cómo es, sea x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. Se tiene que, bueno, esto es una muestra aleatoria, o sea, variables aleatorias independientes e íntegramente distribuidas, y una variable x con una distribución f de x dado teta. Muy bien. Se tiene que por el ítem anterior, teta sub n converge en probabilidad a teta. Y por ende, bueno, tenemos esto. Ahora, nosotros tenemos que teta sub n es el estimador máximo de verosimilitud de x sub 1 hasta x sub n, y este tenemos que asumirlo integrable. Vamos a asumir, suponga que la esperanza de x es finita. Eso es lo que significa que la variable, que la muestra, la distribución de la muestra aleatoria es integrable. Nosotros tenemos que bajo el teorema de la convergencia dominada, bajo el teorema de la convergencia dominada, ¿cierto? El límite, cuando n tiene infinito, de la esperanza de una variable aleatoria, de una sucesión de variables aleatorias, cuya convergencia es en probabilidad, se tiene que es la esperanza del límite cuando n tiende a infinito del teta sub n. Pero igual como el teta sub n converge a teta, entonces quedaría la esperanza de teta. Y la esperanza de una constante es teta. Por lo tanto, el estimador máximo verosímil es asintóticamente inseguro.
Insesgado. Bien, esa es una propiedad interesante. Ahora vamos a ver la normalidad asintótica, que es algo muy importante para ver. Entonces vamos a ver bien la normalidad asintótica. Bien, así es, la demostración del licenciamiento es muy sencilla, consecuencia directa del teorema de la convergencia dominada, el teorema de la teoría de la probabilidad, muy importante. Y vamos a ver una ilustración también de este resultado. Vemos esta ilustración. Ilustración. Se recuerda que bajo una muestra, sea x1 hasta x sub n, una muestra I de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, se tiene que sigma cuadrado, el estimador máximo verosímil de sigma cuadrado es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado sobre n. ¿Sí? Ese es el estimador máximo verosímil. Pero si uno mira la distribución muestral de este señor es sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado sobre sigma cuadrado. Eso distribuye chi cuadrado, pero con n menos 1 grados de libertad. ¿Sí? Vamos a ver dos cositas. Vamos a hallar la esperanza de este señor, del estimador máximo verosímil de la varianza. Recordemos que esta es la distribución muestral. Y la esperanza de una distribución chi cuadrado se tiene que... La esperanza de una distribución chi cuadrado, en este caso la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado sobre sigma cuadrado, este señor es igual al número de grados de libertad. Vamos ahora a convertirlo en esto. Nos toca dividir por n. Nos toca sacarle ese sigma cuadrado. Ese sigma cuadrado sale como sigma cuadrado, porque es la esperanza. Y si nosotros le dividimos por una n, nos toca acá multiplicarle por una n. Entonces nos quedaría esperanza de la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado sobre n. Recuerde que este es el n que yo saqué, entonces lo tengo que meter. Y este es el sigma cuadrado que yo saqué. Entonces hay que venir igual a n menos 1. Entonces acá tenemos que n sobre sigma cuadrado, recordemos que quién es este de adentro, este es el estimador máximo verosímil de la varianza. Entonces pues n menos 1. Pasamos esto a multiplicar al otro lado y nos queda que la esperanza del estimador máximo verosímil es igual a n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. ¿Es insesgado? No es insesgado. ¿Cierto? No es insesgado, pues esto es diferente a sigma cuadrado. Pero, si yo le saco el límite cuando n tiende a infinito al estimador máximo verosímil, es sacarle el límite cuando n tiende a infinito a n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. Y este límite al infinito, ¿cuánto da? 9.999.999 sobre 10 millones. Pues eso va a dar muy cercano a 1. Por lo tanto, este límite es sigma cuadrado, ¿sí o no? Luego, el estimador máximo verosímil de la varianza en la normal es asintóticamente. Insesgado. Esa es una verificación interesante.
Bien, ¿por qué cogimos la varianza? Pues porque la esperanza es directo. Uno tiene que la esperanza de x sub n barra siempre va a ser mu y pues el límite de una constante, pues es mu. Entonces ese no es tan interesante. Pero este sí es muy interesante ya que no es insesgado, pero es asintóticamente insesgado. Entonces ahí uno ve la diferencia de que insesgado es más fuerte que asintóticamente insesgado. Las propiedades asintóticas son más débiles que las propiedades, pues como tal. ¿Bien? Bueno, esa es la demostración de esa ilustración, de ese ejercicio. Ahora vamos a ver la tercera propiedad, una propiedad muy interesante que es normalidad asintótica. Asintótica. Bien, ¿qué es la normalidad asintótica? Entonces vamos a ver. Para ello vamos a ver una función muy interesante que se llama la función de score. ¿Listo? La función de score o score function. Vamos a ver esa definición, score function. Definition, score function. O función de score, ¿no? Entonces, ¿qué es la score function? O el score, también lo llaman el score. La función de score es la siguiente. Entonces, score function es definido como lo siguiente. Se denota como S, se evalúa en la variable aleatoria y en el parámetro, y es la derivada con respecto a θ del logaritmo de la función de distribución. Eso es la función de score. Uno lo puede ver como L minúscula con respecto a θ. ¿No? Muchas veces la ve de esa manera. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Ahora, la información de Fisher, que es otra definición muy importante. Fisher information. What is the Fisher information? The Fisher information es la sumatoria. Entonces, the Fisher information is the variance about addition from 1 to n of the score x, y, and theta. Y ¿cuál es la velocidad del internet? Bien, ahora, como las funciones de score también son independientes, nosotros podemos sacar la sumatoria de las varianzas y dejar que esto simplemente es la varianza de la función de score. Obviamente esto depende de θ. Por cada θ pues me da una varianza, por eso es que siempre se coloca este subíndice indicando que depende pues del valor que tenga θ, ¿no? Bien. Esa es la información de Fisher. Nosotros podemos ver y en el curso de inferencia clásico se demuestra que esto es lo mismo que la esperanza de la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada del logaritmo de f con respecto a θ, si tiene segunda derivada. Y pues debe tenerlo. ¿Por qué? Porque se pide que sea con varianza finita. Entonces, esa es una condición. Bien, teniendo eso en mente, nosotros podemos ver algo muy interesante. Y es que cuando nosotros tenemos un estimador de máximo verosimilitud, al igual que pasa con el insesgamiento, asintótico, si uno eleva al cuadrado la variable por invarianza, también sucede, y eso se puede mostrar, que esto también distribuye, ¿sí? Esto también converge. Entonces lo que uno va a tener es lo siguiente. Nosotros tenemos acá la información de Fisher, ¿sí? Y nosotros tenemos que, si nosotros tomamos la desviación estándar, ¿sí? Como llamémoslo sigma sub n,
y lo vamos a tomar como la raíz del inverso de la información de Fisher. ¿Sí? Eso va a converger a la varianza. Esto va a converger a la desviación original normal. Converge. ¿Sí? Esa convergencia hace que por el teorema del límite central, el estimador menos el parámetro sobre la raíz de 1 sobre la información de Fisher converge en distribución a una normal C1. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede hacer, por ejemplo, intervalos de confianza. Ah, listo. Entonces, esto es, por ejemplo, esta es la demostración, pero tiene muchas propiedades. Ejemplos de las propiedades que se pueden hacer con esto. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, para la media, si yo la varianza la tengo conocida, la media se distribuiría de la siguiente manera. X barra menos mu sobre, la información de Fisher es sigma cuadrado, entonces 1 sobre sigma cuadrado, entonces quedaría sigma cuadrado raíz es sigma sobre n, porque n veces es sigma. O sea, la raíz de Fisher, si uno la encuentra, queda acá. 1 sobre n sobre sigma cuadrado. Entonces, ¿qué uno hace? Uno coge x barra menos mu sobre sigma cuadrado sobre raíz de n. Entonces quedaría x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n y tiene que esto distribuye a la normal, ¿no? Ese es el caso particular, pero pues esto se usa demasiado. Por ejemplo, si nosotros tenemos que S cuadrado sobre sigma cuadrado converge en L2 a 1, eso se puede demostrar muy sencillo, sacando la esperanza al cuadrado y asumiendo que pues n-1 S cuadrado sobre sigma cuadrado es un h cuadrado y sale directa. Como converge en R cuadrática, entonces nosotros tenemos que converger en probabilidad, o sea, S cuadrado sobre sigma cuadrado converge en probabilidad a 1. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer este cociente en probabilidad de distribución por el teorema de Slutsky. Por el teorema de Slutsky nosotros podemos hacer el cociente y decir, bueno, x barra menos mu sobre S sobre raíz de n también converge a uno normal, pues cuando n es muy grande. Eso es importante, el n grande. Porque a veces se usa la test, pues porque el n no es lo suficientemente grande. Bien, ahí tenemos esa propiedad. Bien, vamos a prepararnos para la segunda parte. Bueno, ahora vamos a ver, la segunda parte es evaluar el comportamiento de algunas estadísticas de prueba. Entonces, el B, comportamiento de algunas estadísticas de prueba. Comportamiento asintótico. De estadísticas de prueba. Pues bien, hay bastantes, ¿no? Hay bastantes. Hay muchos. Vamos a ver un ejemplo y es el de demostrar si dos variables cualitativas son independientes. Entonces vamos a ver tres ejemplos. El primer ejemplo va a ser ese, el de demostrar cuando nosotros tenemos una, una variable aleatoria cualitativa y otra cualitativa y quiero ver la dependencia que hay entre ellas. Entonces nosotros vamos a demostrar una cosa bien interesante frente a ello. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ejemplo número 1. Ejemplo 1. Entonces vamos a suponer sea X y Y dos
variables aleatorias cualitativas, o sea, categóricas, tienen categorías, ¿cierto? Considere el siguiente sistema. Un sistema de hipótesis bien sencillo. Hipótesis nula, hipótesis alterna. La hipótesis nula es que X es independiente de Y. Y la hipótesis alterna es que X depende de Y, ¿cierto? Entonces, supongamos que X ¿sí? Tiene los valores X1 hasta XP. Y supongamos que Y tiene los valores Y1 hasta YQ. Son diferentes los valores tanto de X como de Y. Entonces nosotros la distribución de X y Y la podemos representar mediante una tabla. Dicha tabla se llama tabla de contingencia poblacional. Tabla de contingencia poblacional. ¿Listo? Esa tabla de contingencia poblacional, pues esa tabla de contingencia poblacional lo que nos lleva es a estimarla, ¿no? Nosotros no vamos a poder tener la tabla teórica porque nosotros tenemos una muestra en donde podemos evaluar esas dos variables cualitativas. Pero nosotros queremos hacer todo lo posible por encontrar esa dependencia entre. Entonces, bueno, eso es lo que básicamente, digamos, la forma en la que se basa dicha prueba. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y esto y qué estadístico le vamos a asociar. Listo, vamos a ver cómo funciona. Nosotros tenemos una tabla de contingencia teórica. ¿Sí? Tabla de contingencia teórica. ¿Sí? En donde tenemos frecuencias, números de frecuencias. Por ejemplo, nosotros acá vamos a evaluar, acá tenemos la X, acá tenemos la Y, acá tenemos X1, X2, hasta XP, Y1, Y2, hasta YQ. Entonces acá tenemos la cantidad promedio de personas en 1.1, la cantidad promedio de personas en 2.1, digamos, y acá la cantidad de personas en P1. 1.2, lambda 2.2, lambda P2. Sigue lambda 1Q, lambda 2Q, lambda PQ. Nosotros, en la vida real, nosotros tenemos una observación de ese lambda. Como es un conteo, nosotros vamos a modelarlo Poisson, porque Poisson es una variable aleatoria que se tiende a aparecer a un conteo. Sin embargo, la demostración también se puede hacer asumiendo lo binomial. También perfectamente. En este caso vamos a suponer que las frecuencias son Poisson. Y cada uno de estos números que pueden estar acá son Poisson, son parámetros Poisson. Pero nosotros vamos a tener solo nosotros vamos a tener una tabla de contingencia empírica, una tabla de contingencia muestral. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Una tabla de contingencia muestral. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cómo es lo que vamos a tener? Tenemos acá la variable X, la variable Y, X1, X2 hasta XP. Tenemos la observación de frecuencia N11, N21, NP1
Y1, Y2 hasta YQ, N, N12, N22, NP2, N1Q, N2Q, NPQ. Bien, tenemos esa tabla de contingencia muestral, esa es la que tenemos en la vida real. Resulta, vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos una independencia. Vamos a ver qué. Si nosotros tenemos independencia, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la media, que la esperanza, entre de 1y, pues va a ser simplemente que vamos a tomar solamente la frecuencia de todos los de x1, ¿sí? Todos los de x1. Esto es bajo la hipótesis nula. ¿Cómo nos queda? Bajo la hipótesis nula. ¿Cómo nos queda la tabla de contingencia? Entonces, nosotros tenemos que bajo la hipótesis nula, ¿sí? Bajo la hipótesis nula, vamos a tener una esperanza poblacional. Vamos a llamarlo este señor lambda 1 punto, lambda 2 punto, hasta lambda p punto, lambda punto 1 hasta lambda punto q. Y vamos a tener que la media entre y1 y x1. Miremos quién será. Entonces la media entre la esperanza de la frecuencia entre x1 y y1. X1, Y1, ¿no? Esta es la intersección de sobre los números naturales, vamos a llamarlo sumatoria. Y acá vamos a tener la probabilidad de x1, y1. Pero ¿eso qué es? Eso no es nada más y nada menos que acá vamos en vez de x1, y1, vamos a colocar x1 por y1. Y eso es la sumatoria doble sobre el 1 y el 2. Si nosotros le añadimos otra n acá y lo dividimos por n, pues vamos a tener una sumatoria, un n para esta, una esperanza, y otra esperanza acá. O sea, esto es la esperanza de x1, esperanza de y1 sobre n. O sea, que acá vamos a tener lambda 1, lambda 1 punto por lambda punto 1 sobre n, y así sucesivamente. Eso es lo que yo espero obtener bajo independencia. Pero resulta que nosotros no tenemos las empíricas, sino las teóricas. Entonces, nuestra tabla muestral bajo la hipótesis nula será n1 punto por n punto 1 sobre n, y así sería la estimación de lambda sub i bajo la hipótesis nula, o sea, de lambda sub ij bajo la hipótesis nula estimada, ¿cierto? Es n sub 1 punto por n sub punto 1 sobre n. Ahora, la esperanza estimada normal de lambda sub ij, pues es simplemente, bueno, acá entonces iría n sub i punto, n sub j punto, y la esperanza estimada sin la hipótesis es simplemente n sub ij. Entonces, ahí tenemos esa esperanza. Como es una distribución Poisson, la estimación de la varianza para lambda sub i j, no llamémoslo x sub i j, pues sí es, la esperanza sí es lambda sub i j y la estimación. Pues, es que de hecho acá simplemente es la estimación de lambda sub i j bajo la hipótesis nula, y acá es la estimación de lambda sub i j sin la hipótesis nula. Sin la hipótesis nula, tenemos la hipótesis alterna. Pues. Ahora, la estimación de la varianza, pues es la misma. O sea, la varianza de una paso es la misma. O sea que, ¿cómo nos quedaría una estandarización? Nos quedaría, nosotros tenemos el estimado, ¿cierto? Una comparación entre este y este. Nosotros tenemos
la normalita, n sub i j. Le quitamos n sub i por n sub i punto por n sub punto j sobre n, ¿cierto? Y lo dividimos por la desviación estándar, que es raíz de, bajo la hipótesis nula, n sub i punto n sub punto j sobre n. Esa sería la estadística. Y esto aproximadamente converge a una normal. Ahora, si le sacamos una normal estándar, si le sacamos elevado al cuadrado, eso más o menos converge a un chi cuadrado con un grado de libertad. Pero ahora, si sumamos, hacemos las dos sumatorias sobre i y sobre j, entonces eso ya va a distribuir chi cuadrado, pero hay que tener en cuenta cuántos parámetros estimamos. Y eso va a distribuir, eh, P, porque tenemos P por Q, pero le vamos a quitar el estimado acá. ¿Listo? Entonces se va a quitar P por P menos 1 por Q menos 1. Y esa es una distribución asintótica porque usa el teorema del límite central, que nos dice que si tenemos nosotros acá una variable aleatoria cuya esperanza, pues la estimamos acá, y cuya varianza, pues también la estimamos, entonces eso converge a una normal. Ahora el cuadrado es un chi cuadrado. Y viendo esta sumatoria y viendo estas estimaciones, nos toca quitarle unos grados de libertad. Si estas las tuviéramos y fueran lambda sub 1, lambda sub ij y lambda sub ij, pues sería chi cuadrado p por q. Pero como los tenemos que estimar, entonces tenemos que quitar esos grados de libertad. Por eso es p menos 1 por q menos 1. Veamos cómo nos queda el chi cuadrado calculado mejor. Sumatoria sobre i, desde igual 1 hasta p, sumatoria sobre j igual 1 hasta q, de al cuadrado, esto es n sub i j menos n sub i punto por n sub punto j sobre n al cuadrado, sobre esa raíz, pues nos queda directamente, no toca sacarle la raíz, porque como está al cuadrado, sobre n. Y esto converge en distribución cuando n tiende a infinito a una chi cuadrado con p menos 1 con menos 1 grados de libertad. Esto es lo que se llama la estadística, la convergencia de la estadística chi cuadrado. Convergencia de la estadística chi cuadrado. Bien, eso es lo que se llama eso. Vamos a sacarle la esperanza bajo la hipótesis nula a n sub i j. Y entonces, esto es lo que se denomina, pues esto quedaría bajo la hipótesis nula n punto i, n punto j sobre n. Pues esto es estimado, pero esto es lo que se llama esperado sub i j. Y el n sub i j es lo que se llama observado sub i j. Entonces, ¿cómo nos quedaría bajo esta notación? La estadística de chi cuadrado nos quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta p, de la sumatoria desde j igual 1 hasta q, de la distancia al cuadrado de lo esperado sub ij menos lo observado sub ij sobre lo esperado sub ij. Y eso es lo que converge en distribución a una chi cuadrado con p menos 1 con menos 1 grados de libertad. Esa es una de las primeras distribuciones que uno puede observar. Bien, hasta acá, ¿alguna duda o todo supremamente claro? Es una de las más bonitas, me parece a mí, ejemplos de un comportamiento asintótico de una prueba, porque me relaciona y me ayuda a ver dependencia entre dos variables dependientes, totalmente dependientes. Bien, vamos a ver un segundo punto, que va a ser segundo punto. Vamos a ver la estadística de Wald, puede ser la estadística de Wald. Entonces, ¿qué es la estadística de Wald? La estadística de Wald es una generalización que usa el sesgamiento tanto de la esperanza como de la varianza y también la información de Fisher. Entonces,
con la estadística de igual, pues uno puede hacer muchas cosas porque pues, la estadística de igual es muy, es muy importante, ¿no? La estadística de igual. Entonces vamos a ver qué es la estadística de igual y cómo podemos ver su convergencia. Vamos primero a ver si nosotros tenemos, vamos a considerar el siguiente sistema de hipótesis. Considere un sistema de hipótesis nula como la proporción 1 igual a la proporción 2 versus hipótesis alterna proporción 1 diferente a la proporción 2. Resulta que nosotros vamos a asumir que tenemos dos variables aleatorias. X, una binomial de parámetro m, p1, y y, una variable binomial de parámetro n, p2. ¿Sí? Nosotros queremos comparar si las proporciones de x y y pues, son iguales. Estas dos variables son independientes. Por ejemplo, un grupo de n hombres, quiero ver la probabilidad, un grupo de n mujeres, quiero ver la probabilidad y si son iguales. Esta probabilidad de x o y aspecto. Resulta que si nosotros estimamos la P, nosotros podemos hacerlo por el método, demasiados métodos mínimos cuadrados, por el método de máximo verosimilitud, por el método de momentos. La estimación de P1 va a ser X barra y la estimación de P2 va a ser Y barra. ¿Sí? Eso lo tenemos. Ahora, vamos a ver cuál es la esperanza de ellos. Pues la esperanza de X barra, digamos, como queremos ver la diferencia entre P1 y P2, vamos a ver cuánto es la esperanza de X barra vamos a llevar. Entonces igual a la esperanza de X barra menos la esperanza de Y barra, y la esperanza de X barra es P1 y la esperanza de Y barra es P2. Bajo la hipótesis nula son iguales, entonces bajo la hipótesis nula la esperanza es 0. Ahora vamos a ver la varianza de X barra menos Y barra. Por independencia, nos queda la varianza de X barra más la varianza de Y barra, porque recordemos que la varianza no se deja alterar por signos. Y la varianza de X barra es P1 por 1 menos P1 sobre M más P2 por 1 menos P2 sobre N. Esa es la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar de X barra menos Y barra es igual a, a raíz cuadrada de P1 por 1 menos P1 sobre M más P2 por 1 menos P2 sobre N. Y esa es la desviación estándar. Ahora, ¿qué me permite el estadístico de Watt? Me permite decir y coger la información de Fisher evaluada en la estimación del parámetro. Porque es que si yo hiciera normal la convergencia, el teorema del límite central, pues esto tendría que colocarlo con parámetros, pero es que el estadístico de igual lo que nos permite es esto. X barra menos Y barra, que es la variable aleatoria menos 0, que es la esperanza, sobre la raíz de la desviación estándar, pero esto evaluado en los estimadores, o sea, X barra por 1 menos X barra sobre M, más Y barra por 1 menos Y barra sobre N. Esto va a converger en distribución a una normal 0,1. ¿Qué ventajas tiene esto? Muchísimas. Esto no depende de los parámetros. No depende de los parámetros. Y en general, el estadístico igual, al ser evaluado en los estimadores, me va a dar algo que no depende de los parámetros. Y dichas estadísticas se llaman estadísticas asintóticas pivotales. Entonces, eso es muy bueno. Aquí nosotros tenemos la estadística asintótica pivotal Z para diferencia de proporción.
Ese es un segundo ejemplo muy bonito sobre cómo utilizar esta convergencia. Bien. Muy bien. Vamos a ver el Poisson, el modelo Poisson. Tercer ejemplo. Hay uno de los buenos ejemplos. También tenemos el tercer ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que x1 hasta xn es una muestra aleatoria, o sea, I de una distribución Poisson de parámetro lambda. ¿Sí? De parámetro lambda. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos que x barra, ¿cierto? Es un estimador insesgado. La esperanza de x barra es igual a lambda. Y pues es un estimador insesgado. Es el único parámetro que hay. Y pues la esperanza de una variable Poisson es lambda. La varianza de una variable Poisson es lambda. Entonces la standard deviation of x is equal to square root of lambda. ¿Sí? Listo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos estandarizar. ¿Cuál sería la varianza de x bar? Pues sería la varianza sobre n. Esto implica que es standard deviation of x bar is equal to root square, raíz cuadrada de lambda, sobre raíz de, ¿sí? Raíz de lambda sobre n, como lo queramos ver, ¿no? Entonces, si uno usa el teorema de límite central, nos queda que es x barra menos lambda sobre raíz de lambda sobre n. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos solo ver este lambda como hipótesis sub 0, tenemos que hacer algo. Acá esto distribuye a una normal 0, pero tenemos que hacer algo. Resulta que por ley débil de los grandes números, nosotros tenemos que x barra converge en probabilidad a lambda. Eso implica que x barra sobre lambda converge en probabilidad a mu. Pues no es cero porque son siempre conteos y lambda es mayor que cero. Entonces, podemos dividir este estadístico sobre este y pues la distribución sobre 1 pues se mantiene, ¿no? Pues acá tendríamos que es entonces x barra menos lambda sobre raíz de lambda sobre n, todo eso dividido entre x barra sobre lambda, también va a converger en distribución cuando n tiene infinito, ojo, y cuando yo le sumo otra convergencia es que n tiene que ser más grande, de 1 normal 0,1. Coloquémosle raíz, porque igual la raíz también va a converger a 1, que pues va a converger a la raíz de 1, pues es igual a 1, ¿no? ¿Para qué le colocamos raíz? Para hacer lo siguiente, para este cancelarlo con este, y este toma la posición de este. Entonces tendríamos que el estadístico z en este caso es x barra menos lambda sobre raíz de x barra sobre n. Y eso converge en una normal 0,1 y esto nos puede ayudar a hacer inferencia, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis sobre la distribución Poisson. Esta es la convergencia asintótica de la estadística de la distribución Poisson. Convergencia asintótica de la distribución Poisson. ¿Listo? Listo, muy bien. Eso es todo la sesión de hoy. Esto fue un poco fuerte. Pasamos de ver desde propiedades asintóticas, como teóricamente se demuestra,
a luego evidenciar su aplicabilidad en las estadísticas de la vida real. Prueba de independencia chi cuadrado, fundamental. Prueba de diferencia de dos proporciones, fundamental. em, em, Cómo hacer para hallar la estadística pivote de la distribución Poisson, fundamental. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias. Si hay preguntas en los comentarios, etc.